En sintonía con el espíritu navideño de nuestro presidente Gustavo Petro, les digo ¡ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Porque independientemente de que puedan dar o recibir regalos en esta Navidad, quien sí le está dando muchos regalos a todos los colombianos es el presidente Gustavo Petro. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, pero antes no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos y sumarte a la campaña Dale Amor a un Uribista, así como el mismísimo presidente Gustavo Petro está haciendo, puesto que los regalos que le está dando a los colombianos durante esta Navidad no tienen color político, sino que uribistas y no uribistas son beneficiarios de los mismos. Vamos a continuación entonces. En la posición número 10, que les advierto desde ya, no ha sido fácil para mí determinar este orden y por ende dejen en sus comentarios si están de acuerdo, si nos falta algunos de estos regalos de Navidad o cuál debe estar por encima del otro en orden de importancia. Entonces, en la posición 10 tenemos el SOAT con el 50% para los motociclistas en Colombia. Van a ser nada más y nada menos que 9.419.374 usuarios de motos o motocicletas que están circulando en el país, quienes pueden beneficiarse y ya se están beneficiando de este descuento del 50% en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Situación que es muy importante, al punto que las ventas del SOAT aumentaron 972,9% a partir de que el gobierno nacional decidió realizar este descuento especial precisamente en esta época de Navidad y que tiene como objetivo, por un lado, beneficiar a los colombianos, aliviar su bolsillo y por otro lado también ayudar a que haya una mayor cobertura, un mayor aseguramiento, porque muchos colombianos no compraban el seguro obligatorio de accidentes de tránsito a raíz de los altos costos. Y por otro lado también las empresas aseguradoras se han venido quejando hace muchos años de las pérdidas que les generan a la mayoría de ellas los seguros obligatorios de accidentes de tránsito por la alta accidentalidad que hay en el país. Y en ese sentido, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha hecho una buena labor de echar números, de hacer análisis y de ponerse de acuerdo con las aseguradoras del SOAT para solucionar esta situación de una vez por todas. Quiere decir que este es un gran regalo que reciben millones de colombianos que tienen las motocicletas como su sistema de transporte principal para ahorrar costos en sus labores cotidianas. En la posición número 9 tenemos la feliz Navidad a los militares. Y es que el presidente Gustavo Petro, tal como han cubierto los medios de comunicación y como él mismo ha anunciado en sus redes sociales, ha dedicado días previos a la Nochebuena a visitar a los diferentes bases militares del país para compartir con nuestros soldados, para entregarles regalos y para desearles él personalmente una feliz Navidad. Así, por ejemplo, lo manifestó en Twitter, donde dice el presidente Gustavo Petro: en Saravena, Arauca, con la Navidad a los soldados de Colombia, que el retorno al hogar sea la gran promesa de la paz. O, por ejemplo, en Puerto Carreño, Vichada, donde también publicó la fotografía con los soldados y dice: con la Armada y la Fuerza Pública en Puerto Carreño, Vichada. En la posición número 8 de los regalos del presidente Gustavo Petro para los colombianos en esta Navidad tenemos la Universidad del Catatumbo. El presidente Gustavo Petro insistió en tramitar recursos para empezar la construcción de una sede para la Universidad del Catatumbo. Esta sede
tiene proyectado arrancar con 39.000 millones el próximo año en su construcción, y la expectativa es empezar cubriendo 3.500 estudiantes y próximos profesionales hasta llegar a una cobertura definitiva de 17.000 estudiantes. Obviamente esta sede, por estar en el Catatumbo, está en una área de un histórico conflicto armado en el país, de una violencia, por ende una pobreza y una desigualdad, y esta universidad es la manera en que el presidente Gustavo Petro le dice al país, le dice al mundo y le dice al Catatumbo: aquí estoy como presidente, aquí está el Estado presente para traer educación en esta lucha por lograr una solución definitiva al conflicto, a la violencia, por traer educación a todos y todas los colombianos. En la posición número 7 nos encontramos con la entrega de tierras a miles de colombianos. En esta Navidad, el presidente Gustavo Petro ha iniciado la entrega de 1.200 hectáreas a 120 familias de las tierras correspondientes a la hacienda o finca denominada Pontevedra, que se encuentra nada más y nada menos que en Córdoba, y que son tierras incautadas a narcotraficantes, a bandas criminales, que, como el presidente Gustavo Petro ha denunciado, se utilizaban bajo gobiernos anteriores para entregarlas a sus amigos, para incluso entregarlas a personas que terminaban usándolas para los mismos fines o para los mismos beneficios económicos de quienes habían violado la ley y a quienes se les habían extinguido el dominio de estas tierras. Y entonces hoy, con el funcionario de confianza de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, en la Sociedad de Activos Especiales, se le están entregando estas tierras directamente a las familias pobres, a las familias campesinas, a las víctimas del conflicto armado en el país. Y en esta Navidad pues inició con Pontevedra en Córdoba. Aquí tenemos la fotografía de esta hermosa finca de 1.200 hectáreas. En la posición número 6 de los regalos de Navidad por parte de Gustavo Petro para los colombianos están los bonos económicos. Específicamente estamos hablando del bono de 500.000 pesos que se están entregando a partir de esta Navidad a 324.000 familias, es decir, millones de colombianos pobres se van a ver beneficiados con un ingreso de 500.000 pesos para sus necesidades básicas y las de sus familias. Por supuesto, estos subsidios en los sectores más acomodados económicamente muchas veces reciben críticas, pero esas críticas realmente desde la perspectiva de un Estado social de derecho se encuentran sin ningún sustento, puesto que el objetivo de un Estado debe ser proteger a los más débiles, proteger a los que más necesitan en sus momentos de mayor necesidad, y en un país con tanta desigualdad, con tanta pobreza, con tantos niños con desnutrición y con hambre, es muy importante que las familias más necesitadas cuenten con este subsidio, además que también es una manera de inyectarle a la economía del país, de dinamizarla, porque entre más familias cuentan con un recurso mínimo para satisfacer sus necesidades, para consumir, asimismo también se mueve la economía. Y entonces no es cierto, es una falacia total que suelen usar los sectores de derecha y los sectores más tradicionales en materia económica, afirmar que esos subsidios lo que hacen es desangrar al Estado y que no sirven para nada. Todo lo contrario, el beneficio tanto para las familias como para la economía y mover la economía del país es muy importante. En este caso estamos hablando de 324.000 familias inicialmente beneficiarias. En la posición número 5 de los regalos del presidente Gustavo Petro para los colombianos en esta Navidad
nos encontramos con el Ministerio de la Igualdad, que fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia, obviamente un proyecto promovido por el gobierno y por la bancada del gobierno en el Congreso de la República. Y este es un regalo que sí es para los colombianos, porque el Ministerio de la Igualdad pues precisamente se va a enfocar en atacar de manera transversal, de manera integral, todas estas situaciones de desigualdad, de racismo, de discriminación, de pobreza extrema, de falta de acceso a oportunidades que tiene nuestro país, y eso es un gran regalo, un gran beneficio para el país, pero además adivinen quién está celebrando a raíz de esto, ustedes lo saben muy bien, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, porque esa fue desde un principio la propuesta desde que Petro y Francia ganaron la presidencia del país, y era que nuestra vicepresidenta iba a ser nombrada ministra para que estuviera a cargo de un presupuesto, de una cartera, y pudiera hacer un buen trabajo por el país y no solamente estar allí, digamos, para reemplazar al presidente Gustavo Petro en caso de una ausencia definitiva, como manda la Constitución, sino también para que directamente ella pueda ejecutar desde un ministerio unas labores importantes de acuerdo a las promesas de campaña, y por eso Francia Márquez está celebrando, porque ya tiene ministerio, y de aquí en adelante vamos a tener a una Francia Márquez mucho más activa, trabajando de una manera mucho más juiciosa por el país, como no había podido hacer tanto antes de tener este ministerio, donde simplemente tenía que apoyarse en otros ministros o en el mismo presidente de la República, sin la autonomía que ahora sí va a tener como ministra. Y obviamente Francia Márquez así lo manifestó en sus redes sociales. En Twitter dijo: en Senado y Cámara se aprueba el informe de conciliación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Tendremos las herramientas para equilibrar la balanza y garantizar que aquellas poblaciones históricamente excluidas tengan derechos y oportunidades para vivir con dignidad y paz. Está de fiesta entonces Francia Márquez, y están de fiesta los colombianos con este gran regalo que le entrega el gobierno del presidente Gustavo Petro en esta Navidad. En la posición número 4 está como regalo de Navidad la libertad a los jóvenes que han sido perseguidos por el aparato estatal a raíz de que decidieron relevarse contra el gobierno anterior de Iván Duque, a raíz del estallido social y a raíz de esa gran crisis en la que tenía sometidos a los colombianos, sobre todo a los más pobres, padeciendo una gran crisis producto de la pandemia y de un mal manejo de la pandemia, sobre todo en materia económica por parte del gobierno de Iván Duque. Entonces esa libertad de los jóvenes es muy muy importante, es un regalo que además era una promesa del presidente Gustavo Petro desde el mismo día que ganó las elecciones, de ayudar a estos jóvenes que no son victimarios como los ha querido hacer ver la derecha, sino víctimas de un Estado bajo gobiernos de derecha que se dedicó a quitarle la esperanza de un mejor futuro a los jóvenes, y por eso terminaron estallando y rebelándose buscando un cambio que finalmente el pueblo colombiano decidió que sí necesitaba nuestro país. Los beneficiados van a ser 230 jóvenes que se encuentran detenidos, muchos de ellos de manera totalmente injusta, en una absurda, en una lamentable persecución del aparato estatal a estos jóvenes por ser rebeldes y por reclamar sus derechos y por reclamar un cambio que necesitaba el país y que hoy por fin estamos empezando a ver bajo el gobierno de Gustavo Petro. En la posición número 3 de los regalos de Navidad del presidente Gustavo Petro y su gobierno a los colombianos, tenemos las empresas generando empleo en el país.
contrario a lo que quería pronosticar, al miedo que querían infundir los sectores políticos tradicionales y de derecha del país, en cuanto a que un gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno de la izquierda en la historia del país, iba a destruir la economía e iba a llevar a los empresarios a que se fueran corriendo del país. Contrario a ello, lo que está sucediendo es que para esta Navidad, la famosa empresa colombiana Bavaria anunció que va a hacer una inversión para generar de 1.500 a 7.350 empleos nuevos. Una inversión bien grande de la empresa Bavaria, y esto se suma a otras manifestaciones de empresarios nacionales e internacionales, entre esos, por ejemplo, el mismísimo Mario Hernández, empresario que tenía la camiseta puesta en contra de Gustavo Petro en la campaña presidencial a favor de los candidatos de la derecha, y amenazó, como otros empresarios, con irse del país si el presidente Gustavo Petro ganaba. Y lo que vimos fue todo lo contrario. No solamente no se fue, sino que además corrió a abrir sedes en Venezuela cuando el presidente Gustavo Petro restableció las relaciones económicas y diplomáticas con el gobierno de dicho país. Entonces los empresarios uribistas y los empresarios en general no solamente no se están yendo del país, sino que están invirtiendo más, están obteniendo más ganancias y están generando más empleo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La posición número 2 de los mejores regalos del presidente Gustavo Petro para los colombianos en esta Navidad, tenemos la influencia mundial que ha logrado Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro. De eso incluso hubo noticias recientemente. El presidente Gustavo Petro es el cuarto líder más influyente en el mundo a través de la red social Twitter. Sobre esto tenemos un video que pueden ver aquí arriba, y voy a dejar el link también en la descripción de este video y en los comentarios, donde explicamos cómo logra el presidente Gustavo Petro, quiénes son los que le dan este reconocimiento y cómo está respecto de los líderes que se encuentran por encima de él en este ranking realizado. Y básicamente esta influencia mundial el presidente Gustavo Petro la logra a través de declaraciones tan importantes como su intervención en la Asamblea General de la ONU de las Naciones Unidas, donde habló del tema fundamental de la lucha contra el cambio climático y el papel de Colombia y él como presidente del país en hacer una verdadera revolución, un verdadero cambio en cuanto a la lucha contra el cambio climático para salvar a la humanidad de su propia destrucción a través de una rápida transición hacia energías limpias, energías que no contaminen y que no destruyan el planeta Tierra como están haciendo las energías que hoy dominan el mundo. Esto obviamente llevó al presidente Gustavo Petro y al país a tener este reconocimiento internacional, cosa que es muy importante, no solo en materia política, no solo para estar más unidos y más fortalecidos como nación y como colombianos, sino en materia económica también, porque pone la mirada de los turistas, pone la mirada de los inversionistas en nuestro país al tener como nunca antes los reflectores del mundo y las cámaras apuntando hacia aquí. Y en la posición número 1 tenemos un regalo muy importante, el más importante de todos a mi criterio. Dejen en los comentarios su opinión si están de acuerdo o no con que este es el más importante, y es los avances hacia la paz total. El presidente Gustavo Petro insistió en que su apuesta es la paz total, es decir, que se acaben de una vez por todas las disidencias que quedan de los grupos que se han desmovilizado, que el ELN finalmente firme un acuerdo de paz con el gobierno nacional y se acabe ese grupo armado, y que bandas organizadas en las ciudades, bandas de narcotraficantes
y diferentes grupos que se dedican a cometer crímenes, pues lleguen a acuerdos de un punto final de una paz total, cosa que los colombianos no hemos vivido prácticamente durante muchísimas generaciones, y desde nuestros abuelos no saben qué es vivir nunca. Los colombianos que estamos vivos no sabemos qué es vivir en un país en paz, y esa es la apuesta del presidente Gustavo Petro, y ya hay unos avances importantes. Ya con el ELN hay una comisión que está adelantando diálogos. Ya, por ejemplo, hay unos acuerdos de tregua, de cese al fuego, al menos inicialmente por esta Navidad. Es un regalo muy importante el cese al fuego en esta Navidad. Ya, por ejemplo, en Chocó, que estaba azotado por esta violencia ejercida, esta presión ejercida por el ELN, pues ya hay una esperanza de que durante Navidad y mientras siguen avanzando los diálogos va a haber un cese al fuego. En Buenaventura, por ejemplo, el acuerdo con dos de las más importantes bandas organizadas para cometer crímenes en esa ciudad ya se logró, por ejemplo, el récord de llegar hasta 85 días sin ningún homicidio, y han aparecido ya después algunos homicidios, pero muchos de ellos, o mejor todos ellos, estas bandas que hicieron la tregua dicen que no fueron ellas, que son homicidios por causas diferentes a su actuar. Entonces definitivamente Buenaventura está viviendo un momento de paz, un momento de tranquilidad como no vivió hace mucho tiempo, gracias a esta política de la paz total y del diálogo con los diferentes grupos y bandas que cometen crímenes en el país. Y finalmente queremos hacer una mención especial a un regalo de Navidad para una parte de los colombianos muy importante, de la cual muchos colombianos nos olvidamos, y son nada más y nada menos que los habitantes en situación de calle, a quien Gustavo Petro ha invitado para celebrar Navidad con él en la Casa de Nariño directamente. El presidente Gustavo Petro piensa beneficiar con esta invitación a no menos de 800 habitantes en situación de calle que van a estar allí cenando y compartiendo con él. Y esto es un actuar del presidente Gustavo Petro muy antiguo, no es algo nuevo. Cuando fue alcalde de Bogotá también mostró esta vocación por ayudar a los habitantes de la calle, como prueban estas fotografías de la cercanía que él ha tenido, siempre buscando ayudar a los más necesitados, y eso implica obviamente también a los más olvidados, incluso por la mayoría de colombianos, incluso por los colombianos que también tienen necesidades, que son los habitantes de la calle. Esto es todo, amigos. Compartan el video en WhatsApp y en redes sociales. No olviden darle me gusta y dejar sus comentarios.